¿Qué tal amigos y amigas de Bloom IT? Bienvenidos una vez más a nuestro Bit Channel. Para esta ocasión les traigo la solución definitiva a la hora de usar tablas y querer mostrarlas en mobile. Históricamente, una tabla en un dispositivo móvil no se ve correctamente porque hay que hacer scroll horizontal. ¿Qué pasa si les digo que con una sola propiedad CSS pueden arreglar eso para que la tabla se muestre como una lista? Si no me creen, vean este video. Una de las discusiones más comunes en web es si deberíamos usar las tablas para maquetar. Y si bien la respuesta es un rotundo no, hay algunos escenarios en los cuales tenemos que utilizar esa estructura de grilla para mostrar contenido. Tal vez uno de los más claros ejemplos y más comunes sea a la hora de encontrarnos con un panel de control, donde lógicamente voy a tener el título que se encargue de decirnos que estamos en el panel de control y lógicamente la navegación de la web, que no es motivo de este video. Y en algún lugar del contenido principal es muy probable que todo panel de control que nos permita administrar contenido muestre el listado de cosas que ya tenemos almacenadas en la base de datos. No voy a hacer este video conectado a una base de datos porque eso requeriría explicar otras cosas que por ahí no son el eje central de este ejemplo, pero voy a simular la información que traeríamos de la base de datos y esa información, por lo general, por convención, por costumbre o por una cuestión de cómo se muestra eso a la hora de no cargar el CSS, se suele delegar a las tablas. Voy a hacer un listado de usuarios y ese listado de usuarios va a estar mostrado lógicamente adentro de un table que abre y que cierra. Y vamos a delimitar bien la tabla con las dos partes más importantes. Por un lado, el thead, que lo único que va a tener es los títulos de lo que vamos a ver en la tabla, y por otro lado el tbody, que nos va a mostrar el contenido, es decir, la información que traeríamos de la base de datos. Y hagamos de cuenta que este thead tiene una única fila con las columnas th, que son los títulos, los table header, con el nombre del usuario, el apellido, el email, la fecha de alta, el nivel de usuario y lógicamente los botones de acción que nos van a permitir editar o borrar el usuario en base a la información que recibimos de esa base de datos. Y solamente voy a simular esta información, voy a hacer un tr que va a tener lógicamente la misma cantidad de columnas, pero en este caso etiquetas td, que son las divisiones de la tabla, y va a decir lógicamente Germán Rodríguez, email german@email.com, fecha de alta 1 de marzo de 2017, nivel de usuario administrador, y los botones de acción son dos vínculos o dos buttons, dependiendo de lo que quieran hacer a nivel de interfaz. En mi caso, un vínculo que no va a ningún lugar, que dice editar, y otro vínculo que dice eliminar. No me voy a esforzar demasiado, voy a repetir esto tantas veces como información supuestamente tendría la tabla. O sea, vamos a crear otro tr, otro tr, otro tr y otro tr, duplicando la información que ya tenemos. Y voy a cambiar los nombres. Esto va a ser Aida Cortés. Se dio de alta el 10 de marzo y es moderador. Juan Pérez, que tiene juan@email y se dio de alta el 12 de junio y es usuario común. Lucas Flores, que también se dio de alta el 20 de septiembre y es usuario. Y por último, Fran Marino, que se dio de alta el 16 de octubre y es usuario. Esto lo guardo y lo abro en el navegador. Y podemos ver que tenemos la grilla. A lo que apuntaba era que las tablas generalmente se usan para este tipo de interfaces porque la información queda bien encolumnada y sabemos dónde empieza y dónde termina. Podríamos haber hecho un párrafo con distintos spans o una lista con distintos list items y por ahí obtendríamos el mismo
el resultado, pero sin la capa de estilos no tendríamos bien tabulada la información de dónde comienza y dónde termina cada uno de los datos. Si esto tuviese más información, por ahí sería más difícil incluso leerlo. Le voy a agregar una sola cosa, aunque no soy partidario de que sea motivo del HTML, pero para que tenga sentido sin la capa de estilos, le voy a asignar un border de 1. Y eso lo que va a hacer es agregar alrededor de todas las celdas una línea, es decir, el borde, para que sepamos más todavía visualmente dónde empieza y dónde termina cada información. Hasta aquí nada que sea interesante, de hecho así se vería sin la capa de estilos, pero le vamos a agregar apenas un poco de CSS, muy poco, ¿sí? Como para formatear muy por encima la tabla. Voy a levantar entonces un link que venga en carácter de hoja de estilo y que busque estilos.css. Y vamos a crear este archivo en el mismo directorio donde estoy trabajando en este momento. Y ese estilos.css lo único que va a hacer es, primero, al body le va a quitar el margen que viene por defecto y le va a definir una familia tipográfica de tipo Verdana, solamente para cambiar la tipografía por defecto. Al header únicamente le voy a dar un background de algún color. Le voy a dar algún color azul y el texto en blanco. Y le vamos a decir entonces ahora sí a la tabla que quiero primero que tenga un border collapse para que esos bordes que están separados se junten y el valor va a ser colapsar, lógicamente. Y le vamos a dar a los distintos TD y TH un poco más de padding. Un padding arriba y abajo de 5 píxeles y a los costados de 10. Vuelvo al navegador, actualizo y en líneas generales tengo más o menos la interfaz que queremos. Este aire que vemos aquí arriba es porque los encabezados tienen margen por defecto y hay un bug con CSS que lo he explicado en algún otro momento, donde si un elemento de bloque tiene margen y no tiene ningún otro elemento que esté antes o después, el contenedor asume que tiene que hacer esa separación. Se soluciona fácil, al header le podemos dar padding y se va a solucionar ese aire extra, o le damos un borde. Cualquiera de las dos va a solucionar ese problema, que no es lo que me interesa, pero si le doy un padding, aunque sea de un píxel al header, vamos a ver que se estira el encabezado como corresponde. Y lo mismo hubiese pasado, voy a hacer un control Z para deshabilitar eso que hicimos. Vemos que de vuelta se genera este aire blanco aquí arriba. Lo mismo sucedería si en vez de haberle dado un padding le hubiese dado un borde de un píxel sólido y lógicamente el mismo color de fondo, si no quiero que se evidencie que le agregué un borde. Y cuando vuelvo al navegador y actualizo, se soluciona también ese aire que genera el margen propio del encabezado, que no lo entiende el CSS por un bug propio del CSS. Hasta aquí nada interesante, lo único que hice fue insertar una tabla con distintas columnas. ¿Cuál es el problema que me interesa? Una de las grandes discusiones detrás de la tabla está en su incapacidad de ser responsive. Si yo este mismo documento lo abro y le digo al navegador que quiero que me lo muestre en la versión mobile y le voy a decir que quiero simular un dispositivo más pequeño, tenemos que mide 360 por 740 y podemos ver lógicamente que sucede lo obvio, la tabla no entra, no encaja bien en ese tamaño que le hemos definido, por lo cual tenemos un scroll horizontal aquí abajo, ¿sí? Esta es una de las grandes discusiones detrás de la tabla. La tabla no se puede adaptar a el objetivo de un dispositivo móvil, entonces no deberíamos usarlo tampoco para estructurar tampoco estas grillas. Sin embargo, lo curioso de esto es que las tablas sí se pueden hacer responsive, o por lo menos se pueden mostrar de otra manera distinta. La primera solución que existió durante el tiempo fue, lógicamente, que el usuario o haga scroll horizontal, y lo lamentamos por el usuario en esa experiencia nefasta que va a tener, o empezar a esconder columnas que no aporten absolutamente nada. Escondemos la columna de email o escondemos hasta que la cantidad de columnas calce perfectamente. Una de las cosas que tengo que agregar para que esto funcione lógicamente es decirle al HTML que quiero que esté prestando atención al tamaño del dispositivo por medio del meta tag que se encarga de definir el tamaño del viewport. El viewport es el área visible del dispositivo. Si no, va a empezar a calcular erráticamente esto, y el contenido que tiene que tener este viewport es que el ancho del dispositivo va a ser el device width, es decir, el tamaño que tenga
el dispositivo como ancho. Y además le vamos a dar un initial scale, o sea el zoom inicial en 1, que es el 100% de zoom. Ustedes lo podrían setear al doble, al 200% o a la mitad, pero si no, en un celular de verdad, esto lo que haría es un zoom out. Trataría de mostrar toda la página, pero con un zoom más pequeño y sería ilegible. El usuario tendría que agrandar la página aparte de scrollearla para poder entenderla y no es una buena experiencia. Volvamos al navegador, actualizo, tenemos exactamente lo mismo porque Firefox automáticamente le agregó ese concepto del tamaño del dispositivo, pero concentrémonos en la tabla. Primero, voy a darle apenas un poco de padding al main para que no quede todo tan mordido al borde. Y lo segundo que voy a hacer es decirle a el CSS que quiero que tenga un media query, es decir, una de estas reglas de CSS para detectar el tamaño del dispositivo. Primero, al main le voy a dar apenas un poco de padding, un M arriba y abajo y 2 a los costados, creo que es más que suficiente. Volvemos al navegador y actualizo y tenemos un poco de padding en los espacios. Y lo que voy a hacer ahora es cambiar el comportamiento de la tabla solo para dispositivos móviles. Sabemos que tenemos 360 píxeles de ancho, o sea que le voy a decir que quiero una regla arroba media, todo lo demás va a ser para cualquier dispositivo, pero este arroba media va a ser para el tamaño máximo de 30 M. O sea que hasta los 30 M, que esto si no afectamos absolutamente nada, es 30 por el tamaño por defecto de la tipografía, que son 16 píxeles. O sea que esto va a finalizar en los 480 píxeles, que me parece un tamaño decente para marcar el límite de un celular. Después nos podemos sentar y discutir si esto tendría que ser con la política del mobile first, donde todo esto aplica para mobile y solamente vamos cambiando a partir de un tamaño mínimo el comportamiento. Pero como solamente quiero que la tabla cambie su comportamiento en un celular, le voy a dar un media query que solamente corte en los 30 M, es decir, en los 480 píxeles de ancho del dispositivo. Le voy a decir primero, para que veamos que está funcionando, que el body tenga un background green. A ver si funcionó. Vuelvo al navegador, actualizo, podemos ver que el fondo es verde y si esto funcionó, a partir de los 480 píxeles el fondo verde no debería estar, y de hecho no está, solamente me agregó el padding que le di, pero no el color de fondo. Entonces hasta los 480 píxeles esto pone el fondo verde. De hecho, si giro el dispositivo se pierde porque ahí corta. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora entonces? En vez de darle ese fondo verde, esto fue solamente una prueba, trabajar con la tabla. Lo primero que voy a hacer con esta tabla, lógicamente, es decirle que las filas no van a mostrar los TDs encolumnados, sino que lo que va a hacer la fila es trabajar con el display de tipo flex, es decir, el flex box. Ese display flex lo que va a hacer es, en primera instancia, obtener todos los elementos hijos y poner uno al lado del otro, que es lo que está sucediendo en este momento. Pero fíjense que cambió el tamaño. ¿Por qué cambió el tamaño? Porque el display flex lo que hace es ajustar el elemento hijo al ancho del contenido. Entonces se me rompió la grilla, pero es parte de lo que quiero hacer. Y lo segundo que podemos hacer con este display flex es decirle en qué sentido lo queremos, por medio del flex direction. El flex direction tiene dos valores posibles. En primer lugar, row, que es el valor por defecto, es fila, donde todo el elemento se muestra en una única fila y los hijos se muestran uno al lado del otro, o el valor column, que es encolumnar los hijos, es decir, en vez de uno al lado del otro, uno abajo del otro. Vuelvo al navegador, actualizo y podemos ver que todos los TRs, todas las filas, tienen sus TDs hijos uno abajo del otro. Ahora, una vez que mostramos un elemento abajo del otro, ya podemos tomar acciones con respecto a cómo se muestra esto. Primero, la tabla se achica por tener el display flex al elemento hijo más ancho, es decir, este correo, quiero suponer, porque los demás no llegan hasta ahí, por lo cual le podríamos decir a la tabla que tenga el 100% del ancho. Vamos a buscar la tabla y le vamos a decir que quiero que llegue al 100% del padre. Lo otro que voy a hacer es sacarle, lógicamente, el border de 1 que le dimos, porque eso se lo está dando a todos los elementos hijos y no quiero eso. Y le vamos a decir a los TRs, a las filas,
que además de mostrarse uno abajo del otro, van a tener un borde de un píxel sólido y el color que queramos. Vamos a poner por ahora un gris y apenas un poco de padding. También un M para cada lado. Vuelvo al navegador, actualizo y podemos ver que ahora cada una de las filas aparece como si fuese una especie de lista con su respectiva información, y lo que voy a darle también es un poco de margen hacia el bottom, supongamos también de un M, para que se note dónde termina y dónde empieza la siguiente información. Ahora, habiendo cambiado esto, que no cambia en la versión de desktop, porque en desktop sigue siendo una tabla, en la versión mobile ya hicimos lo que queríamos hacer, pero nos están faltando dos cosas que son fundamentales para que esta tabla se entienda. Primero, ya los encabezados no aportan nada, porque quedaron en vez de al lado del texto arriba, por lo cual STH, para eso lo delimité, lo voy a eliminar. Le voy a decir que quiero que... Perdón, TH no, SThead. Le voy a decir que el thead, todo ese contenedor de títulos, tenga un display de tipo none, por lo cual se va a ir y quedan solamente los contenidos. Y ahora lo que me está faltando es que el usuario sepa lo que está viendo, que en este caso es obvio. Yo entiendo que Germán es un nombre, Rodríguez es un apellido, esto tiene formato de mail, pero esta fecha puede representar la fecha de alta, la fecha de compra, la fecha de nacimiento. Hay un montón de motivos por los cuales puedo estar mostrando una fecha. Por lo cual le vamos a agregar solo con CSS y únicamente en la versión mobile la descripción de lo que estamos viendo. Y para eso lo que voy a hacer es aprovechar uno de los atributos que trajo HTML5 a todas las etiquetas HTML, que son los Custom Attributes, que son los data lo que sea. Ese data lo que sea va a ser data título, y le voy a dar nombre a la primera columna, voy a sacar un poco de zoom, apellido a la segunda. Todas las columnas van a tener el mismo atributo, que es data título bien escrito. El tercero va a ser email. El cuarto va a ser fecha de alta. Y el quinto va a ser nivel. Y esto mismo lo voy a copiar y lo voy a pegar en las demás filas. Le voy a decir que todas las celdas, menos las de los botones, porque la de los botones no aporta nada, todas las celdas van a tener un data título bien escrito. Lo escribí mal en el último y lo copié mal en todos. Vamos a reemplazar esto así. Y nuevamente, esto es nombre, esto es apellido, esto es email y esto es fecha de alta. Y lo mismo va a pasar, lo voy a copiar de vuelta porque lo tenía mal escrito, con las últimas tres filas. Y reemplazamos las columnas. Entonces esto es nombre, apellido, email y fecha de alta y nivel. Nivel, fecha de alta, email y apellido. Y lo mismo aquí. Una vez que hicimos eso, vuelvo al navegador y vamos a ver que en primera instancia no hace absolutamente nada eso, porque son atributos propios de la etiqueta, pero CSS tiene una forma de leer esos atributos y de aprovecharlos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir al CSS y le vamos a decir a todos los TDs que tengan el atributo data título, que se define entre corchetes, a todos los que tengan este atributo, primero le vamos a dar también un display de tipo flex. Vamos a darle la posibilidad de que exista un elemento al lado del otro. Y lo que vamos a hacer es generarle ese contenido luego de la etiqueta. Una vez que terminó la etiqueta, le vamos a dar un content que sea el atributo data título. Entonces, todos los TDs que tengan un data título van a tener contenido después en base al atributo data título. Vuelvo al navegador, actualizo,
Por ahí no tendría que haber sido un after, sino que tendría que haber sido un before. No me di cuenta cuando lo estaba escribiendo. Tiene que aparecer antes de la etiqueta y no después. Por lo cual voy a decirle que en vez de after, esto pase antes. Antes del TD quiero el contenido de lo que diga ese atributo. Vuelvo al navegador y actualizo. Nombre, apellido, email, fecha de alta y nivel. Y lo único que me faltaría entonces es encolumnar la información. Para eso, dado que ya tiene un display flex y cada elemento va a tratar de comportarse como un elemento de línea y bloque, le vamos a dar un ancho fijo. Supongamos de 80 píxeles o lo que sea necesario para que entre el texto más largo, que es el de fecha de alta. Por ahí un poquito más quedaría todavía mejor. O sea que le vamos a dar 90 píxeles. O pude haber achicado la fuente dado que estamos trabajando con un mobile. Pero podemos ver que esta tabla, que era rígida, que era dura, que estaba encolumnada y que en el mobile se veía por fuera del layout, la pudimos adaptar por medio del display flex para que se muestre como si fuese una lista con su respectivo título de lo que la columna estaba esperando, aprovechando esos atributos personalizados de HTML5 que son los data, guión lo que sea, y levantando ese atributo como contenido de la etiqueta. Lo último que me quedaría es sí trabajar con el color y supongamos el font weight. Y lo último que voy a hacer es decirle a toda la tabla que quiero un font size del 90% de lo que venía teniendo originalmente, por lo cual vengo aquí y actualizo, achiqué un poco la fuente y le di a las columnas un color distinto para que se diferencie del contenido. Lo último que me está faltando, que lo perdí, es decirle sí a la tabla que tenga el borde que tenía originalmente. Eso lo voy a hacer desde los TD y los TH, dándole un borde de un píxel sólido y el color que corresponda, un gris. Con eso nos alcanza y nos sobra. Y ese borde que le acabo de dar, lógicamente ahora lo voy a tener que eliminar de la versión mobile. O sea que hasta el máximo de los 30M o a partir de los 30M le aplico el borde. Pero le puedo decir entonces a los TD y a los TH que tengan un borde de tipo none. Entonces le dejo solamente el borde a la fila, que es el contenedor que se comporta como si fuese esa especie de microcard. Entonces en desktop tengo una tabla como corresponde y en mobile tengo una especie de lista con la información que estoy trayendo de la base de datos. Y esto entonces cerraría la discusión de si la tabla es o no es responsive y si debemos o no debemos utilizarla. Yo no la utilizaría para maquetar, pero sí para estos casos donde la información es una grilla tabular de datos que sin la capa de estilo se tiene que mostrar encolumnada. Como pueden ver, es un truco muy sencillo que depende de una sola propiedad bien usada y tiene soporte en todos los dispositivos que reconozcan el display flex. Si este truco te gustó, te pareció interesante o crees que le puede servir a alguien, no te olvides de compartirlo y de suscribirte a todos nuestros canales porque siempre en Bloom IT te estamos trayendo trucos que te van a solucionar el desarrollo web. Nos encontramos en la próxima.